Hola, hoy quiero compartir un poco sobre cómo fue que yo terminé endeudado y quebrado y qué fue lo que aprendí de mis errores, cuáles fueron esos errores que cometí para terminar en esa situación y espero que ustedes nunca lleguen a ese punto en el que yo estuve. Entonces, empecemos. Bueno, llevamos un par de días sin hacer un video. He estado con bastante actividad personal y de estudio, con algunas certificaciones que estoy realizando en este momento. Entonces, pues no había tenido el espacio de poder crear este video. Ya que logro liberarme una cantidad de actividades, no quiero dejar pasar el espacio para poder compartir un poco con ustedes sobre cómo fue y cómo inicié mi vida financiera y cuáles fueron esos errores comunes que cada persona sin experiencia en temas financieros comete, llevándolo al punto de tener una quiebra personal y un nivel de endeudamiento en donde las personas realmente no saben qué hacer, cómo solventar esas situaciones o cómo actuar ante esas dificultades. Bueno, entonces antes de comenzar comentando un poco sobre cómo fue esa experiencia que yo tuve, quisiera primero enviarle un saludo y un agradecimiento a mi amigo José y a su esposa Vanessa por la crema de ron que me regalaron, muy rica, deliciosa. Siempre que me regalan eso disfruto mucho probando esa crema de ron. De verdad que eh, estoy agradecido y es muy rico poder compartir con ustedes, incluso tomándose una cremita de estas. Bueno, entonces, para poder comenzar el tema, tengo que ir un poco hacia la vida pasada, de qué fue de cómo fue que empecé, cómo terminé endeudado. Mm, Resulta que yo empecé a trabajar aproximadamente a los 12 años. Y cuando empecé a trabajar, inicié primero pues apoyando a mi padre. Mi padre tenía unos camiones y yo apoyaba a mi padre descargando los camiones. Y también empecé trabajando en almacenes Only. No sé si ustedes recuerdan que había una época en donde en mitad de año, en diciembre, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, contrataban personal temporal en almacenes Only acá en Bogotá. Y yo estuve trabajando con ellos alrededor de unos 2 años, tal vez. Fue una época muy bonita, disfruté mucho trabajar con ellos, pues a mis 12 13 años que empecé con ellos, fue muy bonito porque aprendí muchas cosas de lo que era trabajar, cumplir un horario, participar en una empresa, tener que transportarme para poder ir al trabajo y devolverme. Fue una época bonita y eran épocas diferentes a las actuales. Entonces, ahí empecé a trabajar y a conocer lo que era el dinero y empecé a percibir un ingreso y ese ingreso pues, yo me lo gastaba en cosas que en su momento necesitaba, como por ejemplo ropa, era algo en lo que disfrutaba gastar plata. Ropa y el primer celular que tuve, tuve que trabajar y ahorrar bastante para poderme comprar mi primer celular. Luego de eso, ya pasados los años, después de que salí del colegio, tuve que trabajar cerca de 3 años en el camión con mi padre. Y cuando ya tuve la mayoría de edad, los 18 años, empecé a trabajar en empresas. Yo inicié trabajando vendiendo celulares en Cel. No sé si ustedes recuerdan en los almacenes de cadena que anteriormente habían esos puesticos de venta de celulares cuando estaba con Cel, competía con otras marcas. Yo trabajé en un puestico de esos en muchos puntos de la ciudad. Entonces ahí empecé a entender lo que era vender, posicionarse como persona, una marca, tener esa fluidez para hablar con las personas. También empecé a adquirir habilidades tanto en organización, en administración, porque pues todo lo que le entregan a uno está bajo la responsabilidad de uno. Y ahí empecé a entender cómo era funcionar en un trabajo y tener responsabilidades. Ahí empecé a ganar pues ya un poco más, bueno, un mínimo, un poquitico más de un mínimo. Y empecé entonces a avanzar en el camino del trabajo. Entonces, cuando ya estaba en ese punto y empecé a percibir un ingreso mensual, tomé la decisión de inscribirme en la universidad y empezar mi carrera, pues en este caso la ingeniería de sistemas, que es lo que estudio. Entonces, cuando ya empezamos en ese rumbo, todo me di cuenta de lo siguiente, para hacer cortico el cuento, porque realmente son muchos años de trabajo y en varias empresas. En esos 2 años que estuve trabajando con ellos,
todo lo que percibía básicamente se me iba para pagar la universidad. No sé a cuántos de ustedes les pasa esto, ¿no? Lo que perciben de ingreso alcanza para pagar la universidad, pagar los pasajes, pagar los gastos básicos, entre esos alimentación o materiales en mi caso para la universidad, que no tenía más obligaciones, y ya, hasta ahí llegaba el salario. No alcanzaba para más y vivía uno siempre acá ahorcado, porque pues no había forma, o sea, uno no podía tener un imprevisto, porque donde le llegara un imprevisto, eso era la quiebra total en las finanzas de uno. Entonces, claro, todo lo que yo percibía en esos 2 años se me iban para pagar universidad y los gastos básicos. Y luego cambié de empresa, ya empecé a trabajar en mi carrera. Ahí empecé a ganar un poquito más. Y aunque ganaba un poquito más, siempre terminaba con mis ingresos acá y mis gastos acá. Luego pasé a otra empresa donde mis ingresos subieron un poquito y mis gastos también subieron. Pasé a otra empresa donde subieron un poquito más y mis gastos también un poquito más. Y yo no me daba cuenta que por alrededor de, calculen unos 5 años tal vez, yo vivía siempre así, como llamamos aquí en Bogotá o acá en Colombia, a ras. ¿Qué es a ras? Ingresos, gastos, siempre nivelado acá. El día que pasaba algo, pida prestado, luego mire qué me quito de gastos para medio nivelar y poder estar siempre a ras. Entonces no importaba cuánto yo ganara, siempre mis gastos eran equivalentes a los ingresos que generaba. Entonces, pero más de 5 años así, hasta que un día, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida, muchísimas que después en otra oportunidad les contaré. Pero entre todo lo que pasó, me llegó la gran idea de la solución es montar empresa. Porque si yo monto empresa, percibo unos ingresos más grandes que me van a poder cubrir mis gastos. Esa fue mi lógica de momento. Estoy hablando 25, 26 años aproximadamente. Cuando se me ocurrió esa idea, lo primero que se me ocurrió, la primera brutalidad financiera que cometí, aparte de las que ya había cometido hacia atrás, en donde gastaba de manera incontrolada, yo cometí el error de pedí un crédito financiero a un banco en el cual me endeudé más de 30 millones de pesos y monté mi primer restaurante. Este restaurante lo monté cerca de la zona de Restrepo y ahí empecé a trabajar. Entonces, es un restaurante que me duró 6 meses hasta que lo llevé a la quiebra total. Una quiebra que terminó en una deuda aproximada de 60 millones de pesos. Y a eso súmale las deudas adicionales que yo había acumulado con personas. Las deudas morales son lo peor que uno puede tener porque no hay nada peor que no poder verle la cara a una persona porque sabes que le debes y les debes de hace mucho tiempo. Entonces acumulé deuda familiar, deuda amigos y acumulé deuda de bancos. Yo creo que pasé, la verdad no hice la cuenta exacta, pero sé que pasé los 80 millones de pesos en deuda. Y llegué al punto en que me quedé sin trabajo. O sea, después de la quiebra intenté otro negocio, quebré también. Luego ya tenía una deuda acumulada gigantesca. Ahí pasé a buscar trabajo, ya no me pagaban lo mismo que antes. Tuve que volver a iniciar mi proceso y mi camino para volver a recuperar la experiencia y el recorrido que tenía empresarial. Un paréntesis ahí. Nunca dejé de emprender. Nunca. Si hay algo que tengo en mi vida es que soy bastante testarudo. Nunca paré. Y al hoy nunca paro. Sigo emprendiendo independiente de los errores, independiente de las caídas. Lo que pasa es que hoy en día lo hago con mayor conciencia. Ya soy un poco más experimentado y no cometo los mismos errores de antes. Pero lo importante, y esto se lo digo a las personas que han intentado emprender y que han quebrado, y cuando quiebran entra el miedo de que no lo vuelvo a intentar porque si me vuelvo a quebrar vuelvo a quedar en una situación financiera difícil. O con relaciones y personas en ambientes de pronto complicados. Un emprendedor que realmente quiere resultados nunca para. Y yo me considero una persona que quiero tener resultados y éxito en temas de negocio. Y a la fecha nunca he parado. A pesar de todos los errores que he cometido y de todas las quiebras que he tenido varias. Después también contaré un poco sobre las que tuve y las razones por las cuales quebré. Eso sería una buena enseñanza para las personas que quieran emprender seguramente en cosas como las que yo intenté. Y qué errores cometí para que no los cometa. Bueno, el caso es que nunca paren de emprender. Si realmente tienen un sueño y quieren alcanzar un resultado, no paren, solo inténtelo, pero cada vez que cometan un error, aprendan del error y no lo vuelvan a repetir. Ya en algún momento el resultado se dará, como me ha pasado hoy en día a mí. Listo, entonces, cierro paréntesis.
Ya entonces, acumulando pues toda esa deuda y todo lo que tenía, de casi 80 millones de pesos, tuve que volver a recuperar mi camino de trabajo con empresas. Y ya llegando a ese punto, pues digamos que el nivel de endeudamiento que yo tenía era muy alto. Yo terminé reportado en data crédito, reportado con cobro jurídico y mejor dicho ya prácticamente casi que llego al punto de que mi vida ya no era mía. Entonces estaba tan lleno de deudas y con una situación tan complicada que tuve que hacer varias reflexiones y hacer un stop en mi vida en donde decía, ¿yo qué estoy haciendo? Porque yo siempre he sido una persona que considera que tiene una muy buena actitud, que siempre quiere echar para adelante, que siempre tiene ese don de servir a los demás, de ayudarles, de salir de ayudarles a salir adelante. Y también yo quería salir adelante y pues estar en un punto en donde está uno como tan en el hueco que uno no entiende ni por qué, ni qué ha pasado, ni en qué fallé y los dichos que uno tiene, ¿no? Pero si yo soy una buena persona, yo soy buena persona, ¿por qué me pasa esto a mí? Claro, tú puedes ser súper buena persona, pero si tú no sabes manejar ciertas situaciones, si tú no tienes el conocimiento para hacer ciertas cosas, pues por muy buena persona que seas, las cosas van a llegar y te las va a cobrar por no saber, por la falta de conocimiento. Pues eso me pasó y haciendo un refresh, cuando hice el stop, haciendo un refresh de, bueno, ¿qué es lo que he hecho hasta el día de hoy? ¿Cuáles han sido mis errores? Y qué fallas he tenido como persona, como profesional y en lo que yo me he involucrado que me ha llevado a ese punto de cometer estos errores. Y entonces hice un pare, analice todo lo que yo he hecho, todos los errores que he cometido y recolecté como una pequeña lista de toda la cantidad de errores y fallas que yo haya cometido. Yo tengo una listica en este momento que les quiero mostrar y aunque no es todas los errores que he cometido, sí saqué como los más comunes, como lo que uno siempre comete, que si tú logras entenderlos y evitarlos, te vas a quitar muchos dolores de cabeza. Entonces, pues básicamente yo hice esa lista, hice ese análisis, me di cuenta de la cantidad de errores y brutalidades financieras que cometí en mi vida, la falta de conocimiento en ciertas áreas y aunque la iniciativa, la buena intención de querer hacer las cosas, pero con la falta de conocimiento, pues como eso me llevó a cometer una cantidad de errores en mi vida y que me llevó a ese punto de estar prácticamente quebrado y endeudado. Fue tanto así el punto, y esto se los dejo de reflexión, que un día me puse a pensar, si el día de mañana, piénsalo, te lo pongo así como reflexión, si el día de mañana a ti te echan de tu trabajo y el día de mañana a ti te echan del lugar en donde vives, por la razón que sea, no le pongamos un motivo, la razón que sea, te llegan a sacar y tú tienes que tomar la decisión de irte, ¿con qué te vas? Y mi realidad en ese momento, tal vez hoy en día tu realidad sea diferente, pero la mía en ese momento, hace un buen par de años, mi realidad era que si yo me quedara sin trabajo y me tuviera que ir de la casa, lo único que yo me podía llevar de la casa que era mío era mi celular, porque como muy buen colombiano siempre terminé comprando cosas carísimas en celulares que no necesitaba. La ropa que me había comprado, toda de marca, zapatos, pantalones, camisas, chaquetas, todo de marca. Lo otro que me podía llevar era mi televisor, porque nunca tuve un televisor plano grande y me puse como propósito comprarme un televisor junto con el PlayStation en ese momento que me fascina. Siempre me ha gustado el Play y me podría llevar el televisor y el Play. Y por último, el mueble del televisor. Y fuera de eso, me iba sacando de esa partecita, no tenía nada más. Todo lo que estaba en la casa me lo habían dado mis papás. Es decir, no tenía cama, no tenía armario, no tenía muebles, no tenía escritorio, no tenía... Ni siquiera el computador de ese momento era mío, me lo habían dado mis papás. Y a mí me parecía que increíble que cuando hice esa reflexión yo decía, es impresionante, es increíble que a la edad que tengo y que con todo lo que yo he hecho e intentado, hoy en día prácticamente nada es mío. Ni siquiera tenía una cicla para decir al menos si no es en bus, al menos en cicla me voy a trabajar, pero ni una cicla tenía. Yo decía, es impresionante yo cómo he ganado buen dinero en toda esa época y ese mismo dinero que me he ganado me lo he gastado de una manera tan estúpida sin ser consciente de lo que estaba haciendo, porque lastimosamente, y pienso yo que uno cree que el trabajo es eterno.
Uno cree que el trabajo es seguro, uno cree que la salud siempre va a estar bien, uno cree que a uno nunca le pasan imprevistos. Entonces, como uno no es consciente de la realidad tanto financiera como económica a nivel de país, como a nivel familiar, amistad, etcétera, etcétera, como uno no es consciente de cómo es la realidad de la vida y uno piensa que todo siempre va a estar a disposición de uno, pues en mi análisis yo decía, hoy en día si me llegara a pasar esto, perder mi trabajo y que me saquen de la casa, para mí era vivir en la calle. O sea, yo decía, no tengo absolutamente nada donde meterme ni siquiera. Ni una casa, ni un plan de comprar apartamento, nada. Entonces, basado en todo ese análisis que hice, encontrar cuáles fueron esos errores comunes, entender el por qué había terminado en la situación económica y financiera en la que yo estaba, entender el por qué yo estaba siendo empleado en una empresa en la que no me pagaban lo suficiente en el momento, también comprender el estilo de vida que yo había mantenido de manera totalmente innecesaria, en donde había tenido que gastar una cantidad y una porción de dinero simplemente para ponerme un estatus innecesario, tonto, estúpido, porque es la realidad. Ahí me merezco este premio de verdad en los gastos y en las compras que hice, el premio al pendejo del día, sino que este fue por muchos años. Y después de entender que tenía una serie de cosas que yo realmente no necesitaba y que las compraba por simple gusto de tenerlo ahí, así no lo vuelva a usar, o porque la gente diga, uy, qué bueno, tiene tal cosa y eso no aportaba nada más, y sí me gastaba un montón de dinero en cosas innecesarias. Al entender todo ese recorrido financiero que yo realicé, todos los intentos de emprendimiento que realicé en su momento, y a eso sumándole los errores que yo había cometido por la falta de conocimiento, pues mi resultado fue, estoy donde estoy hoy, es por todas estas acciones. Entonces, cuando uno aprende un poquito de coaching ahí, otro paréntesis chiquito, cuando uno aprende un poquito de coaching y de programación neurolingüística, uno lo primero que le enseñan es que todo lo que te pasa en la vida es producto de tu forma de pensar, de tus emociones y de tus acciones. Y esas tres te llevan al resultado que tú tienes hoy. Piensa a nivel personal cómo estás hoy. Porque si lo que tienes hoy no te gusta, es producto de tu pensamiento, tus emociones y tus acciones. Y entre las acciones están obviamente las decisiones que tú tomas para luego accionar. En mi vida yo había tenido un mal pensamiento, pensaba una cosa y por eso mis emociones se iban encaminadas a ese pensamiento. Y eso me lleva a tomar unas decisiones y unas acciones que a la final, cuando tú mirabas el resultado 5, 6 años después era quiebra, deuda de más 80 millones de pesos, no tener absolutamente nada de activos, ni ninguna propiedad, ni siquiera, yo lo único que podía decir de manera orgullosa era que era dueño de mis boxers. Eso era lo que tenía, de resto no había nada más. Entonces cuando tú empiezas a pensar ese tipo de cosas y haces esa reflexión, ese stop, pare lo que esté haciendo y analice un poco sobre todo lo que ha pasado hacia atrás y si realmente eso te ha dado un resultado. Cuando yo hice eso, saqué mi listado de errores y quedé totalmente sorprendido de la falta de conocimiento y de experiencia que tenía, y que pensaba que sabía muchas cosas, pero la realidad era que no sabía nada. Y ahí fue donde me empecé a tomar en serio el arreglar el problema en el que me había metido, llegando más o menos a los 27 años, aproximadamente 26, 27 años. Entonces, yo quisiera partir este video tal vez en 3 partes. La primera parte es contarles esto que estoy hablando y la experiencia que tuve en mi vida financiera, y qué aprendí o qué aprendí a nivel de errores. ¿Cuáles fueron esos errores que cometí que me llevaron al punto en el que estaba en ese momento? ¿Listo? Lo segundo es poder contarles en un segundo video qué fue lo que aprendí, qué tuve que aprender, qué tuve que buscar y cómo yo empecé a cambiar ciertas cosas para poder empezar a buscar un camino para salir de ese hueco en el que estaba metido. Eso lo haré en otro video, les contaré en otra experiencia, la otra parte de mi experiencia. Y el tercer video tal vez es compartirles un poquito sobre cómo yo apliqué, porque es que ahí está una gran diferencia. Una cosa es que tú te leas un libro y otra cosa es que lo apliques. Una cosa es que tú aprendas contabilidad, otra cosa es que lo apliques. Una cosa es que tú aprendas finanzas, otra cosa es que lo apliques. Eso es totalmente diferente. Y generalmente uno de los errores más graves que cometen las personas es que cuando se hacen un curso, un seminario, un taller de finanzas personales,
o se leen un libro de finanzas, o incluso son contadores y financieros, eh, pues una cosa es que tú tengas el conocimiento técnico, ¿cierto? El cómo funcionan las cosas, y otra cosa es que las apliques en la vida. Entonces me gustaría hacer dos videos, uno en donde les cuento un poco sobre qué fue lo que aprendí y en otra sobre cómo lo apliqué en mi vida y empecé a hacer cambios. Paréntesis chiquito, con el mayor cariño se los digo, no es con el ánimo de ofender, ni mucho menos, pero pues dice el dicho que al que le caiga el guante. A mí me parece curioso, y eso me pasó también en la universidad, que es interesante que hay personas, por ejemplo, contadores, financieros o personas que enseñan costos. En especial esos tres, sobre todo los financieros, me parece que es más interesante los financieros. Que yo recuerdo que ellos me enseñaban en la universidad cuando estaba haciendo mi carrera el cómo administrar financieramente una empresa. Y yo logré conocer a una persona de las que me estaba enseñando, que era financiero, que estaba totalmente quebrado. Y yo decía, es increíble, me está enseñando un financiero a sacar adelante una empresa, pero su vida financiera está mal. Y me parecía que era totalmente incoherente eso que pasaba. Entonces hoy en día, y mi consejo es siempre que quieras buscar una ayuda, búscate a alguien que sea coherente, o sea, que tenga un resultado. No tiene que ser el mega resultado, pero que tenga un resultado y que pueda de verdad enseñarte con su ejemplo y con lo que ha aprendido en la vida. Entonces a mí me pasaba eso. Cierro paréntesis porque me parece algo curioso de que habían personas que me estaban enseñando temas de finanzas, pero sus resultados no eran lo mejor. Bueno, entonces, ya para entonces comenzar con el tema de los puntos o errores que yo estuve cometiendo en su momento, les voy a poner acá, compartir una lista. Bueno, resulta que parte de los errores que yo cometí los saqué en una lista. Es básicamente esta lista que les estoy proyectando acá. Y en esa lista saqué 7 puntos. Y esos 7 puntos pues son los errores más comunes que uno comete, sobre todo en la juventud, por no tener conocimiento en temas de finanzas y el por qué yo terminé quebrado. No fue por invertir. Uno no termina en quiebra por invertir plata. Uno termina en quiebras por no saber cómo gestionar o cómo lanzar su emprendimiento. Porque hay muchos emprendimientos, estoy completamente seguro que hay personas que han intentado, tal vez los que han visto este video, en montar, no sé, voy a poner nombres, una panadería, un supermercado, una salchipapería, una de comidas rápidas, un restaurante, una importadora de ropa, una importadora de tecnología, y terminan quebrados, porque yo fui uno de esos. Pero hay personas que han montado ese mismo negocio y les funciona muy bien, muy bien. Entonces, ¿realmente la inversión o el emprendimiento estaba mal? No, lo que estaba mal era quién estaba detrás del emprendimiento, o sea, uno, y lo que uno tiene aquí en la cabeza. Entonces, realmente el negocio no es el que quiebra es uno por falta de conocimiento o de experiencia. O a veces también de saberse apalancar, incluyendo las sociedades. Bueno, hay varias cosas ahí, pero eso es tema de finanzas, tema para otro espacio. El caso es, errores comunes en las finanzas personales. ¿Qué aprendí yo? Primer gran error que yo cometí en mi vida y uno de los que me llevó a un punto de endeudamiento impresionante, y es un tema emocional. Y este punto es vivir más allá de los medios. Cuando tú empiezas a gastar más de lo que hoy en día estás percibiendo en tus ingresos, pues tú de manera, digamos que no va a haber una forma en la que tú puedas evitar que termines acumulando deudas financieras que después van a ser muy difíciles de pagar. Y eso pasa, a mí me pasó, porque tratas tú de darte una vida que no necesitas darte. Les voy a dar un ejemplo. Y hoy en día conozco gente así. Nuevamente, al que le caiga el guante, lo digo con todo el cariño, es para que no cometan los errores que yo cometí, pero piénsalo, reflexiónalo. De pronto no estás viendo algo que tal vez yo hace un par de años lo vi y por eso tomé un rumbo diferente. Bueno, entonces, primero, cuando yo estaba trabajando en Comcel, adivinen, trabajas en el medio de las telecomunicaciones, trabajas con teléfonos de alta gama y todos los días manipulas teléfonos, manejas teléfonos, vendes teléfonos y teléfonos supremamente hermosos. Yo recuerdo que en esa época estaba uno que se llamaba los Nokia N95, N75, N65 para los que se acuerden. No sé si estoy tan viejo ya, búsquenlo, ahí van a ver el año en el que fue eso. Los N95, 75, 65 eran teléfonos que yo tenía de la época. Son teléfonos que yo puedo decir al día de hoy y pueden valer lo que vale un iPhone al día de hoy.
Son teléfonos espectaculares en su momento. Hoy en día se conocen como panelas, unas cosas grandísimas. Pero tenían unas características impresionantes y yo era feliz comprándome esos teléfonos. Llegué a tener alrededor de 3 teléfonos. Para los que se acuerdan del Motorola Race, ¿se acuerdan el Motorola ese que se cerraba y era todo planito, delgadito y se abría y tenía una pantalla grandecita y eran de colores? Puedo decirles que tuve todos los colores. Yo tenía el plateado, el verde, el azul, el negro, el black, hasta el rosado lo tuve, bueno, fucsia. Tuve todos esos teléfonos. Tuve los mejores de Sony, tuve los mejores de Samsung. O sea, yo me daba en 2 años la vida con los teléfonos. Lo que no me había dado cuenta era que cada vez que me compraba un teléfono de esos, endeudaba mi salario hasta por 4 o 5 meses y todos fueron sacados con créditos. Vivía más allá de lo que yo percibía. No solo eso, si habláramos de ropa, si habláramos de comida, me ha encantado comer toda la vida, siempre me ha gustado y nunca dejaré de comer en buenos lugares, buenos sitios y de conocer buenos restaurantes. Pero pues cuando uno tiene los medios lo puede hacer. Cuando no los tenía, pues yo me daba una vida de lujo comiendo en sitios en donde realmente yo no podía y era todo a crédito. Yo recuerdo que a veces estaba tan endeudado en una época que hasta para comerme una hamburguesa en el Corral tenía que ahorrar un mes a mes y medio para comprarme una hamburguesa en el Corral. Eso me parecía increíble, estar en una situación de ese estilo. Bueno, el caso es que gastar más de lo que ganas o tratar de vivir en un estilo de vida que está por encima de los ingresos y de lo que tú hoy en día percibes, pues te puede llevar directamente a la quiebra, al endeudamiento, que va a ser después muy difícil de pagar y de recuperarse. Bien, segundo punto de los errores que yo cometí. Fue el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Lo estaba nombrando hace un momento. El uso excesivo de las tarjetas de crédito era que yo pagaba la cuota, liberaba un poquito de la deuda y volvía y me lo gastaba. Siguiente mes, pagaba la cuota, porque no me alcanzaba para abonar más, pagaba la cuota, liberaba un poquito del cupo y me lo gastaba en ese mes. Siguiente cuota, pagaba la cuota, liberaba otro cupito, cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que cuando lo tenía libre, pagaba la cuota y quedaba otra vez la tarjeta fuleada en deuda, hasta que volvía a pagar la siguiente cuota. Y así hasta que un día tuve que pagar el valor de la tarjeta en un solo golpe. Cada mes yo pagaba, gastaba, y lo peor, no es que tú compres y pagas y luego vuelves a gastar. El problema es que yo mandaba las cuotas a 6 meses, 12 meses, 24 meses. Me pasó una vez de los que me compré un almuerzo en un restaurante mexicano y tuve que lanzarlo a 12 meses. Un almuerzo a 12 meses. Eso ya es estar mal. Mira, si a ti te está pasando eso, ojo, porque realmente tienes un problema emocional en el uso de las tarjetas y en el control financiero. A mí me pasó y eso ya es la tapa, Entonces, claro, yo una de las cosas que cometí fue que terminé comprando cosas todo con tarjetas de crédito y acumulando unas deudas increíbles. Deme un momento, un segundo porque prendieron un radio acá al lado y se escucha durísimo. Quiero cerrar la ventana. Deme un momento, ya regreso. Listo, ya, perdón. Ahora sí. Entonces, definitivamente el tema del uso excesivo de las tarjetas es increíble. Es una cosa que si uno no tiene un control y uno no sabe, no es consciente del uso que le está dando, va a terminar una quiebra segura. Entonces, asegúrate de que no estés viviendo y sufriendo ese tipo de cosas. Bien. Bueno, tercer error que cometí. No comparar precios ni buscar alternativas. Resulta que, mire, el ejemplo más claro que les puedo dar hoy son mis cámaras. Es el ejemplo más claro. Cuando yo estaba buscando el tema de las cámaras que yo quería comprar y el micrófono para poder iniciar estos videos, pues
no les puedo negar que cuando uno ya tiene unos medios diferentes, pues uno se siente tentado a buscarse lo mejor. Yo quisiera comprarme un micrófono Shure. Hoy en día tengo un HyperX y creo que funciona bastante bien para los que me están escuchando con este micrófono. La diferencia entre este micrófono a un Shure a nivel de calidad es bastante alta, pero el precio también. Entonces, entre comprarme un HyperX que vale 600,000 pesos a un Shure que me cuesta 2 millones a 3 millones, pues yo decía, y este también funciona, hace prácticamente lo mismo. Obviamente sé que hay una diferencia grande en calidad, que lo puedo arreglar uno con edición. ¿Y saben qué? Más adelante, cuando esto empiece a funcionar mucho mejor, compramos el Shure. No es necesario comprarlo ahorita. Segundo ejemplo, yo estaba buscando las cámaras y estaba tentado por comprarme unas Sony y también vi unas Logitech, unas Brio, y cada cámara me costaba, las cámaras Sony estaban cerca de los 3 millones, 4 millones de pesos cada una. Y las Logitech, las Brio, estaban cerca de 1 millón de pesos. Y me puse a pensar, ¿qué cámara podrá tener el mismo tipo de resolución y de actualización de cuadros que me dé ese mismo rendimiento, pero que tenga un precio diferente? O sea, cómodo. Yo no estoy diciendo que sea supremamente barato ni lo más malo, pero que entre calidad versus precio dé el rendimiento que estoy buscando. Y pues me puse a buscar, viendo otras personas que también utilizaban este tipo de cámaras. ¿Y qué encontré? Que estas cámaras que yo compré, que la puse en el video anterior, para el que quiera ver el video anterior donde estaba mostrando las cámaras, pues a mí me funcionan. No sé ustedes qué opinan con la imagen, pero a mí parece que la imagen se ve muy bien. Y cuando yo juego aquí con las cámaras, con la que tengo a este lado, con la que tengo acá, que es la principal, o con la que tengo acá, me parece que la imagen se ve muy bien. ¿Qué puede mejorar? Claro, puede mejorar, pero con esto funciona. Y con esto lo puedo trabajar y con esto puedo compartir con ustedes un espacio y no tengo que gastarme 4 millones de pesos de momento para tener una cámara con una como esta, que me ha parecido hasta el momento de buena calidad y me parece que ofrece las mismas características que la otra. A mi parecer, yo sé que si hay un editor acá, si hay un productor, pues me dirá, no sea tan bruto, sí se nota la diferencia. Sí, yo no la noto, la verdad. No soy productor. Entonces, me parece que con estas funcionan y con esto cumplo con mi propósito de compartir un poco mi experiencia con ustedes, y con esto inicio. Más adelante tal vez, dependiendo cómo vaya avanzando esto, y obviamente dependiendo que cada uno de ustedes también me ayude a que esto siga creciendo, pues tal vez me compraré otras, pero de momento estas funcionan y no tengo que gastarme una millonada innecesaria para empezar apenas un proyecto con el que no sé qué destino se le pueda dar, aunque tengo una buena esperanza de que esto va a llegar a muy buen sitio. Entonces, compara los precios. Caro no significa bueno. Yo siempre he pensado en eso, y por más que uno tenga los medios para comprarse algo mucho mejor, yo sinceramente lo digo a título personal, yo no le veo ninguna necesidad de gastarme un montón de plata en algo que otra marca o otro implemento lo puede hacer bastante bien y funciona muy bien, como tener un teléfono como el mío. No es un iPhone y este me funciona perfecto. Cumple con lo que necesito y tiene lo que necesito en cuanto a sus características. Y más que soy ingeniero de sistemas, pues sus características aún más son muy importantes para mí. Entonces, compara precios. No necesariamente caro significa bueno. No necesariamente caro significa único. Pueden haber otros implementos que te pueden servir, pueden ser mucho más económicos y te pueden ofrecer los mismos beneficios que otra marca. Ahora, si a ti te gusta, porque es que es tu gusto y es tu gusto. Yo siempre he peleado con las personas que tienen iPhone por eso. Es que iPhone no hay como iPhone. Yo pienso que iPhone la verdad está sobrevalorado, pero excesivamente, exageradamente. Y me parece que hay muchas mejores tecnologías que pueden hacer lo mismo y hasta mejor que una de la marca Mac. Ahora, no estoy negando que son hermosísimos. Eso sí, no he visto a alguien que les gane en diseño. No lo he visto. Pero en calidad, creo que hay muchos más y mucho mejores, con muchos mejores precios. Compara. No te estoy diciendo que ahora dejes de comprarte lo que te gusta, pero te estoy diciendo, compara un poco. Otro ejemplo, y cambiamos al cuarto punto. Otro ejemplo, conocí a una persona que se compró un iPhone porque estaba enamorado de ese iPhone y lo quería y lo quería y lo quería. Pagó X plata, para no decir cuánto, pagó X plata y al otro día no se dio cuenta que había una promoción en otra tienda ese mismo día que él compró el iPhone y estaba con casi un 40% de descuento. ¿Por qué? No sé.
pero está con un 40% de descuento. Claro, la persona se deja llevar tanto de la emoción, estaba en la tienda y tenía que tenerlo porque si no, no vive, y lo pago 40% más caro que el que hubiera comprado en otro lado si se hubiera tomado la simple molestia de abrir su teléfono y buscar a ver si hay alguna tienda que tenga promociones, descuentos, etcétera. Este teléfono cuando yo me lo compré lo conseguí un 20% más económico en otra tienda simplemente porque me tomé 15 minutos para buscar a ver si de pronto había alguna promoción. Cuando iba a ir a comprarlo ya sabía que quería, me puse a buscar y encontré que había una tienda al lado en el mismo centro comercial que lo tenía con descuento del 20% y me ahorré una plata. Entonces, compara precios. Realmente no te imaginas la cantidad de ahorro que tú te generas con solo investigar un poquitico en internet a ver si hay alguna alternativa tecnológica que te supla esa necesidad que tú tienes. Bien, yo me acuerdo de estos errores, la verdad, y me pongo a pensar cuánta plata me hubiera ahorrado en mi época de juventud. Bueno, tampoco es que esté tan viejo, ¿no? Listo, cuarto punto. Falta de crear un presupuesto. Esta vaina así jamás se me había ocurrido en la cabeza que uno tenía que crear un presupuesto. Jamás, ni para el negocio se me ocurrió. Los proyectos que monté muy poco tenían presupuesto. Hoy en día, en mi vida personal, yo no me muevo sin presupuesto. Yo no me muevo si no tengo un presupuesto para saber qué estoy haciendo y para dónde voy. Y recuerdo mucho que las personas que no tienen presupuesto, porque fue también parte de mi vida, terminan gastando innecesariamente y tienen gastos excesivos o tienen falta de control porque no saben ni qué están comprando, ni por qué lo están comprando, ni para qué lo están comprando. Cuando tú tienes un plan financiero, tú te organizas, pero la falta de crear un plan financiero te lleva a tener endeudamientos innecesarios, comprar cosas innecesarias y no controlar con exactitud qué es lo que estás haciendo con tu dinero. Bien, siguiente punto. Falta de planificación para emergencias. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que si tienen moto se pinchan, si tienen carro se varan, si tienen casa se hace un daño, una fuga, lo que sea, de pronto sin buscar obviamente enfermarse uno, pero se enferma y lo obliga a que uno con el médico tiene que comprar ciertos medicamentos que a veces son costosos? Miren, la falta de planificación para emergencias es increíble y esto yo creo que es un mal hábito que tenemos todos los latinos. Pensamos que acá nunca nos va a pasar nada. Nunca. Y está bien pensar que nunca nos va a pasar nada, pero aunque pensemos que nunca nos va a pasar nada y ojalá siempre sea así, de todos modos siempre es bueno tener un colchón de dinero. Para los que estén en otro país, estoy hablando de tener un dinero guardado que le permita a uno poder suplir necesidades de emergencia cuando se presentan. Gastos médicos, reparaciones, arreglos. Es más, en algún momento una persona, un familiar, que tuvo un problema económico y necesitó de urgencia una plata y él no le iban a prestar esa plata, nadie se le iba a prestar y me pidió un apoyo y yo lo pude apoyar. ¿Por qué? Porque yo tenía mi reserva de emergencia y uno le puede apoyar a una persona, ayudarla a salir de una situación y luego nuevamente recuperar ese dinero. Entonces hasta para eso, no solo es para ti, sino incluso a veces hasta para poder ayudar a una persona cercana que en su momento sí o sí lo necesita. Bien, entonces crea una planificación para tener un colchoncito para emergencias cuando se necesite. Listo. Sexto, no planificar a largo plazo. Este tema de no planificar está muy enfocado a que, yo lo decía hace un momento, uno piensa que tiene trabajo para toda la vida y uno piensa que el trabajo es eterno. Muchachos, yo por lo menos lo digo personalmente con el ánimo también a equivocarme, pero no existe un empleo seguro. No existe. El día de hoy lo tienes, mañana tal vez no. El día de hoy lo tienes, mañana tal vez te aburres. El día de hoy lo tienes, tal vez mañana te sale otra actividad y te toca dejar tu trabajo. O sea, el trabajo es lo que es menos seguro. Es más, lo único seguro en el trabajo es que el trabajo no es seguro. Lo único que tiene seguro. Entonces, como el trabajo no es seguro, pues uno a veces por no planificar el futuro, uno piensa que el trabajo va a estar toda la vida y sigo gastando como todos los días porque sí. Hoy en día, con los proyectos que yo tengo y los ingresos que me genera, a pesar de que de tener un ingreso y controlado por mi capacidad, yo también tengo que tener claro que eso no es seguro. En cualquier momento la rueda da una vuelta y hoy está, mañana no.
Razón por la que es importante que planifiques a futuro entre el ahorro, entre la inversión, comprar una casa, el pagar estudio para los hijos, hasta retirarse dignamente. Yo tengo una meta en la que de verdad quiero tener un retiro en el que no tenga que estar preocupado por pagar un arriendo, ni pagar un recibo, ni pagar deudas, ni pagar un montón de cosas que normalmente uno se termina metiendo. Yo no quiero tener un retiro así. Yo quiero tener un retiro tranquilo en el que yo sé que lo básico para vivir está cubierto. Ya, y para allá lo que haga será respirar y pasear nomás. Yo no quiero hacer nada más. Entonces, para eso hay que planificarlo, porque yo no lo puedo planificar un retiro seguro cuando tenga 60 años. Para esa época ya está un poco tarde. No es imposible, pero está un poco tarde. Prefiero hacerlo desde ya, que lo vengo haciendo hace un tiempo. Prefiero hacerlo desde ya para que cuando me llegue el momento en el que diga no trabajo más, no quiero saber más de trabajo, yo ya tengo cómo estar tranquilo. Eso es planificar a largo plazo. ¿Tú ya tienes planificado la compra de tu casa, de tu carro, tus estudios, tus viajes, no deber dinero? ¿Cuánto debes hoy? ¿No te encantaría no deber dinero? Porque no deber dinero es planificación. No sé qué tan largo plazo, depende de qué tan grandes sean tus deudas, pero planifica pagar esas deudas. Empieza a planificar y ojalá a largo plazo los que tienen un gasto grande y que te permitan de alguna manera tener también un beneficio a largo plazo. Listo. Y la última, y para mí la más crítica, la que más mete a las personas en problemas y la que hace que si tú no tomas en consideración este punto y empiezas desde ya a hacer algo, posiblemente, espero que no, pero posiblemente tarde o temprano vas a terminar metido en un hueco como en el que yo estuve financieramente. Y me di cuenta la importancia de esto, tanto así que hoy en día a mis hijos se los enseño, porque no quiero que caigan en los errores de endeudamiento que yo realicé. Quiero que mis hijos emprendan todo lo que quieran y van a quebrar y ojalá quiebren en algunos negocios porque eso les va a enseñar muchas cosas, pero lo que no quiero es que ellos se empiecen a vivir una vida endeudada como en la que yo estaba, en una situación emocionalmente complicada en donde hasta te pueda llevar a atentar con tu propia vida. Cuando tú te tomas en serio este séptimo punto que les voy a mostrar, muchas cosas en tu vida cambian de forma positiva y vas a tener unos resultados totalmente diferentes. Y seguramente vas a seguir cometiendo errores porque yo también los he venido cometiendo en algunas ocasiones, pero por lo menos eres más consciente. Y por lo menos los errores no son tan grandes ni monumentales como antes. Entonces, hoy en día yo se lo enseño mucho a mis hijos y les presiono por este tema, porque eso no lo enseñan ni en la familia. Cuando la familia no tiene ese conocimiento, no lo enseñan. Cuando vas al colegio, no te lo enseñan porque ni los profesores lo saben. Y cuando vas a una universidad, menos, porque en la universidad es muy difícil que enseñen esto. Y son muy poquitas. Hoy en día conozco una universidad, no voy a decir el nombre, pero conozco una en la que yo fui docente, en donde ese sí lo estaban enseñando, porque ahí sí le vieron la importancia a este tema. Y el tema séptimo es la falta de educación financiera. Lastimosamente, la razón por la cual uno termina tan endeudado, tan involucrado en problemas financieros, es porque como uno no sabe cómo funciona el dinero, ni como uno no sabe controlar las emociones frente al dinero. Hay personas que les llega 2 millones de pesos y los desaparecen un día. Los desaparecen. Hay personas que se ganan la lotería y 2, 3, 5 años después terminan más quebrados que antes de ganarse la lotería. Y hay personas que se ganan un salario hoy y les da la fortuna y la oportunidad de ganarse el doble de salario, y cuando se dan cuenta de que tienen el doble de ingresos empiezan a subir sus gastos y llegan otra vez a equilibrar ingresos-gastos. Fue lo que me pasó a mí. ¿Y eso por qué pasa? Por la falta de educación financiera. Y tipcito rápido de finanzas personales: educación financiera no significa aprender a manejar el dinero. Educación financiera significa aprender a controlar tus emociones y tener un plan. Eso es educación financiera. Si tú crees que aprender finanzas personales es que te van a enseñar a cómo manejar el dinero, estás equivocado. Las finanzas personales es para ayudar a enseñarte a controlar, que te controles emocionalmente y que dejes de estar gastando en cosas innecesarias y más bien redireccionando el dinero y el esfuerzo que tú estás realizando en cosas que realmente son útiles y que te van a generar un resultado en el corto, mediano y largo plazo. Eso es educación financiera. Y eso no lo enseñan en sitios, pues digamos que en colegios, universidades, en familia. Es muy difícil que eso pase. Y si alguien te lo enseñó en tu familia, qué bueno, porque fue una persona que tal vez pasó por esta misma situación y le tocó aprenderlo a las malas.
Entonces, no tener educación financiera significa no tener el entendimiento básico de cómo funciona la economía en tu país, cómo funciona el dinero y los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un ingreso? ¿Qué es un gasto? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué te genera más dinero? ¿Qué te saca dinero? Esos son conceptos ahí que con el tiempo ya les voy a explicar con algunos libros que lo aprendí fuera de las certificaciones que hice. Y obviamente pues saber cómo armar un plan financiero, un control de gastos y tener una correcta gestión de todo lo que tú percibes en tu día a día. Hazte una pregunta sencilla, piénsalo. Si tú hubieras tenido la oportunidad de conocer cómo crear un plan financiero y hubieras dado mejor uso al dinero desde el momento en que tú empezaste tu vida laboral, ¿estarías como estás hoy? Ahora, después de que lo pienses, el siguiente paso sería, nunca es tarde. Hoy puede iniciar ese camino de empezar a entender cómo funciona este tema para que puedas organizar tus finanzas y tener un mejor resultado a largo plazo. Y cuando uno habla de finanzas personales, no hablo de solamente de mis finanzas, estoy hablando de las finanzas de las personas que están bajo mi responsabilidad. Aprender finanzas personales en mi vida implica tener un resultado para mi esposa y para mis hijos. Y si lo enseño muy bien, mis hijos se lo enseñarán a sus hijos. Entonces, yo sé que hay personas, porque lo he visto, hay personas que creen que estudiar finanzas personales es una pendejada, es una tontada. Pueda que sí para ellos, pero para mí no. Para mí es algo completamente serio y es algo muy importante que uno tiene que aprender en la vida si uno quiere realmente tener un resultado diferente. Yo les diría, no se coman el cuento de que tú estudias finanzas personales para volverte rico. Eso me parece que es un cuento. Ahora, que si los resultados es que te vuelves rico, excelente. Pero uno no estudia finanzas personales para volverse rico. Uno estudia finanzas personales es para tener una vida financiera estable y con un buen rumbo al futuro y que no tengas que estar batallando con un trabajo o estar sí o sí esclavizado en algo y que no te puedan sacar o perder una oportunidad porque si la pierdes te vas a quebrar financieramente. Estudiar finanzas es realmente para poder facilitarte el camino y que tengas un resultado diferente. Razón por la cual después de todos los errores que yo cometí cuando era joven y empecé mi tema de emprendimiento, me tomé muy en serio el estudiar finanzas y el empezar a arreglar el problema, porque tener una deuda de más de 80 millones de pesos no es fácil de pagar. Al día de hoy puedo decir no debo nada. Y al día de hoy puedo decir prácticamente todo lo que me ingresa es para ahorrarlo y reinvertirlo en otras cosas que son más útiles para mí y para mi familia. Entonces llegar a ese punto de equilibrio siempre va a ser una tranquilidad mental, una paz increíble que te va a permitir pensar en otras cosas que te permitan salir adelante y no vivir pensando en y ahora cómo hago para el recibo de la luz y ahora cómo hago para el recibo del agua que están hijo de madremente caros. Y cómo pensar y ahora qué tengo que hacer para el mercado y ahora cómo voy a hacer para tal cosa, para pagar tal cosa, la otra. O sea, tú ganas una paz mental cuando logras organizar el tema de las finanzas. Y la falta de educación es lo que lleva a una persona a terminar en un endeudamiento increíble. Y es básicamente lo que me pasó por alrededor de 8 años acumulando deuda y cometiendo errores. Entonces, básicamente, muchachos, esos fueron los errores que yo cometí. Hay más, realmente hay más. Pero estos son como el resumen de los que yo por lo menos personalmente cometí en mi vida y los que me llevaron a terminar supremamente endeudado. Y sé que mi deuda de 80 millones no es nada frente a otras personas que están con deudas más grandes. Pero creo que con 80 millones para mí fue ya el tope de decir no, tengo que hacer algo. Si tú hoy en día estás endeudado y todavía no sientes la necesidad de arreglar tu vida con por lo menos entendiendo estos puntos que acabo de dar, entonces no sé cuál sea tu tope, cuánto tengas que estar debiendo en tu vida para entender que hay que hacer un alto, un pare y piense, analice. Para mí fue esa la etapa y más cuando me enteré que iba a ser papá y tener una deuda tan grande y siendo padre, pues madre, ¿qué futuro le iba a dar a mis hijos? Endeudado y a duras penas dándole un tarro de leche a mi hijo. Me puso a pensar y me puso a reflexionar y dije no, hay que parar. Nunca es tarde. Si estás en una situación complicada financiera, analiza, crea presupuestos, organízate. Lo que voy a hacer en el siguiente video es justamente eso. Voy a darles algunos ejemplos
y a mostrarles qué fue lo que yo aprendí, qué hice para aprender algo tema de finanzas y los cursos que tomé. Y no le voy a decir en dónde los tomé, pero sí qué cursos empecé a buscar para poder adquirir el conocimiento. Y ya el tercer video será pues cómo lo apliqué. Bueno, entonces espero que les haya gustado y les haya servido este video. Para mí lo más importante es que si esto te sirve para que mejores en tu vida personal, yo estaría cumpliendo mi propósito. Y te agradezco si puedes compartir este video a otras personas que tal vez lo necesitan, que me ayuden a agrandar este canal. Todo lo que quiero hacer aquí a título personal es ayudarle a otras personas para que no cometan errores que tal vez yo cometí. Y cuando empecemos el tema de las entrevistas, pues serán otras personas con otras experiencias compartiendo también con ustedes. Entonces agradezco infinitamente el apoyo que me puedan dar, tanto en ayudarme a crecer el canal, en compartir este video con otras personas. Y bueno, y para mí yo creo que lo más importante es que si esto te sirve para mejorar en tu vida, pues yo estaría cumpliendo una parte de mi propósito. Entonces les agradezco por tomarse el tiempo de ver este video. Sé que está un poco largo y se los agradezco por acompañarme hasta el final. Espero que tengan una muy buena vida, una buena semana y estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.